En la clase de hoy vamos a compartir la presentación sobre personas jurídicas, aspectos vinculados a la responsabilidad civil y aspectos vinculados a el fin de su existencia. Bueno, como nosotros habíamos visto, vamos a ir para la correspondiente. Como habíamos visto, las personas jurídicas tienen una personalidad diferente de sus miembros, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, este tema ha generado una cierta controversia. En el Código de Vélez-Sarsfield, que adscribía a la teoría de la ficción, había un artículo, que era el artículo 43, que decía que las personas jurídicas no respondían por los delitos, por los ilícitos, por los daños que causaban quienes las dirijan o administren, aun cuando se tratara de delitos civiles o de delitos criminales. Esta circunstancia había dado lugar a mucha controversia, porque efectivamente lo que decía era que no se podía iniciar una acción de daños y perjuicios contra una persona jurídica. El Código de Vélez, en aquel momento, en el año 1870, estaba adscribiendo a la teoría de la ficción. Y para la teoría de la ficción había una lógica en esto. ¿Por qué? Porque si la personería era una simple ficción y lo verdaderamente las personas simplemente eran las personas humanas, cuando uno crea una ficción y le da un mandato, la teoría de la ficción se centra en la idea de mandato, de representatividad, nunca da mandato para lo ilícito, el mandato siempre es para lo lícito. Entonces, si había actuaciones ilícitas que producían un daño, se le imputaban a las personas humanas, pero no a la persona jurídica. A lo largo del tiempo esto fue generando la sensación de que esto era un injusto. Hubo distintas teorías para intentar resolver los problemas que generaba el artículo 43 en su redacción originaria. Hubo profesores que se fueron a estudiar la traducción de Vélez. Vélez tomaba este artículo de Freitas. Freitas en su texto original decía: las personas jurídicas no responden, siendo que, en portugués, siendo que quienes las dirigen o administran hubieran cometido delitos criminales. Una traducción de siendo que, si lo pasáramos a cuando, significaría las personas jurídicas no responden cuando sus directivos han cometido un delito criminal. Esta era una traducción que hacía decir, bueno, sí responden cuando no se trata de un delito criminal. Esto fue un estudio, había un profesor Rivarola que llegó a ir a buscar el diccionario que usaba Vélez y encontró que Vélez usa el aunque, y que en un diccionario se usaba el aunque como un sinónimo de cuando, para intentar dar una explicación a ese artículo 43. Otros autores, como Borda, en un fallo, directamente a decir que el artículo 43 era de una injusticia intolerable y lo consideraban que no había que hacerlo valer. Todo esto cambia en 1968 con la ley 17711, se reforma el artículo 43 y se establece que la persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones. El nuevo código recoge esto, que lo vemos en el artículo 1763. Metodológicamente, este tema ya no se ubica entonces en la parte de las personas jurídicas, como en el Código de Vélez, artículo 43, estábamos entonces en el libro primero, sino que acá nos vamos al artículo 1763, que es libro tercero, en el título dedicado a la responsabilidad civil. Entonces, primera regla, la persona jurídica responde, ahora sí responde, por los daños que causen quienes las dirigen o administren en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Este tema del ejercicio o con ocasión de sus funciones es decisivo. ¿Por qué? Porque si el presidente de una empresa está no sé, de vacaciones y comete un daño, obviamente que la empresa no va a responder porque no está en ejercicio o con ocasión de sus funciones. El daño se tiene que producir en ese contexto. Entonces,
Primer supuesto, responsabilidad por los daños de los directivos o administradores. Bien, artículo 1763. Segundo supuesto, responsabilidad por las cosas o las actividades riesgosas. Este artículo reconoce como precedente a el 1113 del código anterior, también según la ley 17711, y se aplica a todas las personas, por lo tanto también a las personas jurídicas. Toda persona, ya se podríamos aclarar, ya sea humana o jurídica, responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de organización. Es decir, el ejemplo típico, una sociedad anónima tiene un auto, el auto causa un daño, se causa un daño con ese auto, responde la persona jurídica. Lógicamente, ¿por qué? Porque tiene una cosa riesgosa. Por supuesto, lo debe tener asegurado y todo lo que ya sabemos sobre el funcionamiento de los sistemas de seguro del automotor. Pero en todo caso, la persona jurídica responde. Ciertamente la persona jurídica no estaba manejando el auto, ¿tá? Pero no importa, se le imputa esa responsabilidad. Es una responsabilidad objetiva. Objetiva significa que no depende de las disposiciones subjetivas que son el dolo, de los factores de atribución subjetivos que son el dolo y la culpa, se atribuye siempre la responsabilidad a la persona. El otro supuesto es el 1753, responsabilidad por los dependientes. ¿Está? También nuevamente aquí es un texto genérico, no se refiere exclusivamente a las personas jurídicas, sino que habla en general, pero también engloba a las personas jurídicas. La persona jurídica va a responder por los daños que causen los que están bajo su dependencia o de las personas de las que se sirve cuando el hecho dañoso cae en ejercicio con ocasión de las funciones. Supongamos que en una empresa hay un personal de seguridad y el personal de seguridad golpea a una persona de manera arbitraria y fuera bueno, y por supuesto le causa un daño, y en ese caso el daño causado se le imputa, no responde solo el empleado también responde, pero responde la persona jurídica por el daño causado por el empleado. El hecho de que, o sea, es de quién uno se sirve, los dependientes. Uso un término genérico para englobar más allá solo del empleado, o sea, de cualquier persona para la cual que se usa para cumplir con sus obligaciones. Nuevamente, en ejercicio o con ocasión de las funciones. Entonces tenemos los directivos y administradores en el artículo 1763, las cosas y actividades riesgosas 1757 y el 1753 los dependientes. En estos tres supuestos hay, a pesar de que el hecho ocurre con una cosa o a través de una persona, se le imputa la responsabilidad a la persona jurídica. También hay que tener en cuenta que a su vez los administradores pueden responder ellos frente a la propia persona jurídica y responder por los daños que causan. Por eso tienen que obrar, es importante que el artículo 159, acá volvemos al libro primero, que deben obrar con lealtad y diligencia, no deben perseguir fines contrarios y esto es parte de su deber de obrar con diligencia y evitar los daños. Y el 160 va a decir que los administradores a su vez responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica por los daños causados. Es decir, que este sería como la contracara del 1763. El 1763, supongamos que el presidente causó un daño. Muy bien. Frente al tercero dañado, responde el presidente y la persona jurídica. Pero la persona jurídica, a su vez, puede iniciarle una acción al presidente por los daños que causó. Y lo mismo por los daños que causó, no solo a un tercero, sino por los daños que causó al propio funcionamiento. Y esto está en el 160, que establece una responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Tá? Todos responden por el todo. Bien. Vamos al fin de la existencia de las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas privadas se disuelven
por, y empieza una larga enumeración en el artículo 163. Esto no tiene mayor dificultad. El primer supuesto es la decisión de los miembros, adoptada por unanimidad o por la mayoría que establezca los estatutos. Es decir, si el estatuto no dice nada, tiene que ser por unanimidad. Si el estatuto establece alguna mayoría, habrá que estar a lo que diga el estatuto o la disposición especial de la ley. El segundo es el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia. Una condición es una cláusula que subordina, en este caso, la extinción de un acto a un hecho futuro e incierto. Lo típico de la condición es que el hecho es futuro e incierto. Puede o no suceder, ¿tá? Entonces, supongamos que yo dijera, vamos a crear la fundación a favor de las personas con una problemática en situación de calle, siempre y cuando no exista un programa especial de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las personas en situación de calle. Entonces la fundación trabaja, qué sé yo, si se cumple la condición, que es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires forma un programa para personas en situación de calle, se termina la personería jurídica, se cumple la condición. Otra causal es la consecución del objeto o la imposibilidad de cumplirlo. Supongamos que el objeto de la persona jurídica es organizar una celebración. Por ejemplo, vamos a organizar los 100 años del club, ¿tá? Y constituimos una fundación especial. Esa fundación va a tener por finalidad recoger fondos y ser administrado solo para los fines de la celebración de los 100 años. Pasan los 100 años y se disuelve la personería jurídica que se creó solo para esos fines. O que sea imposible, ¿tá? Por alguna razón se torna imposible cumplirlo, ¿tá? Que se vence el plazo. A veces hemos visto que hay personas jurídicas que son constituidas por un plazo determinado, por 4 años, por 5 años. Al terminar el plazo se disuelve la personería. Que se declare la quiebra. La quiebra es la situación en la cual se presenta un número de acreedores, un número de créditos que supera ampliamente al activo, o sea, el pasivo supera al activo, el activo es insuficiente, es imposible hacer frente, no hay propuesta, no hay concurso preventivo, es decir, no hay una propuesta de acuerdo, y por lo tanto se procede a declarar la quiebra. La quiebra es un proceso judicial especial que está regulado en una ley específica y que tiene por objeto liquidar todo el activo, o sea, que todo el activo que forma parte, todos los bienes que forman parte, en este caso una persona jurídica, sean enajenados y con el producto se pagan a los acreedores, que siempre va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque estamos justamente en un supuesto donde el pasivo supera el activo. Esta declaración de quiebra entonces lleva a disolver la persona jurídica, salvo, dice el artículo, que haya la posibilidad de un avenimiento o la conversión, es decir, que durante el proceso de quiebra se llegue a algún acuerdo por el cual se pacte la continuidad de la empresa. Esto ha pasado, por ejemplo, con procesos donde la quiebra se levanta porque un grupo de trabajadores, por ejemplo, toma el control de la empresa o lo que fuera. La fusión respecto a otras personas jurídicas o en sí respecto a las personas jurídicas que se fusionan, significa si dos personas jurídicas se fusionan en una, se disuelven las dos y se forma una nueva, o bien la escisión, si hay una que se divide y pierde todo su patrimonio, que se le escinde otra, son distintos supuestos también de extinción. La reducción a 1 del número de miembros, si la ley exige una pluralidad de ellos, y esta no es restablecida entre los 3 meses. Por ejemplo, si una asociación civil muy pequeña se mueren todos los socios y queda un solo socio, y este socio no se mueve hasta conseguir el número mínimo de miembros, la persona jurídica se disuelve. El inciso H es muy importante. Es el caso en que sea el Estado el que revoque la autorización para funcionar. La deniegue o la revoque, cuando ésta sea requerida. Imaginemos que nosotros constituimos una asociación civil, nos presentamos, pedimos la personería y nos la niega. Si eso queda firme, queda
disuelta la asociación civil que constituimos. O tenemos una asociación civil, funciona durante un tiempo y el Estado decide disolverla. En ese caso también queda disuelta. Lógicamente ustedes imaginarán que no es tan fácil determinar cuándo sería legítimo que el Estado disuelva una persona. ¿Por qué? Porque tenemos una cláusula constitucional que dice que todos tenemos libertad de asociación. Entonces, el Estado no puede, así como así, revocar la autorización para funcionar, porque existe un principio básico que es la libertad, y la libertad incluye la libertad de asociación para fines útiles y para el logro de nuestros objetivos. Imagínense que, no sé, imagínense si el presidente de la inspección de personas jurídicas de una jurisdicción dijera, como yo soy hincha de este club, voy a cerrar a este otro club que es mi tradicional rival, y cierra una persona jurídica, sin arbitrariedad. Entonces, esto lo vamos a leer a la luz del 164. Entonces, dejemos por un segundo denegatoria o revocación allí y vamos a empalmar con el 164, que es donde tenemos mayores precisiones sobre esta causal. Es la más delicada porque acá ya es el Estado el que interviene. En todas las demás causales que habíamos visto hasta ahora, o bien eran los miembros, o bien eran circunstancias vinculadas al funcionamiento de la persona jurídica. Se agota el plazo, se escinde, se fusiona, la quiebra, la condición, no se cumple el objeto. El inciso I habla del agotamiento de los bienes. Supongamos que es una fundación, el fundador donó, no sé, $100.000 para hacer esa fundación, se acabaron los $100.000, no consiguieron nuevos fondos, se disuelve la personería, se pagan, obviamente hay que pagar las deudas, hay que tratar de, se cierra toda la contabilidad perfecta y termina la personería. Y cualquier otra causa prevista o en el estatuto o en disposiciones de este título o de la ley especial. Vamos al 164. La revocación de la autorización, es decir, cuando el Estado ha revocado la autorización, porque ya estaba funcionando, tiene que basarse en ¿qué? En la comisión de actos graves que violen la ley, el estatuto o el reglamento. Es decir, no es por cualquier cosa, sino por realmente actos graves de violación de la ley, el estatuto o el reglamento. En ese caso se puede revocar la autorización. Tiene que ser por resolución fundada, es decir, tiene que haber fundamentos, no puede ser arbitraria la resolución. Y hay que garantizar el derecho de defensa. Grábense esta idea, siempre hay que garantizar el derecho de defensa, es decir, pensemos que estamos diciendo que una asociación, una fundación, una sociedad va a ser revocada su personería. Esto es un acto muy grave, muy serio, entonces le vamos a exigir que haya fundamentos y que le den la posibilidad de un descargo. Esto es apelable, se puede apelar ante el Poder Judicial. Entonces, cuando el Estado, el Poder Administrativo, la Administración, aplica la revocación, la persona jurídica puede apelar ante la justicia para pedir que se revoque lo decidido por la administración. Es decir, que la justicia oficia como un control de legalidad de los actos del poder administrador. ¿Se entiende? Si existe una posibilidad de apelación. Esa apelación puede disponerse con efectos suspensivos. ¿Qué significa? Con suspensión provisional de los efectos. Es decir, que va a seguir funcionando hasta que se resuelva la apelación. Supongamos que se revoca la personería porque, no sé, porque en realidad la asociación civil incumplió severamente sus estatutos, no hizo asambleas, excluye a algunos miembros de las asambleas, además hace actos, usa los fondos para otros fines y se descubren una serie de malversaciones de fondos. Muy bien, el Estado cuando se entera revoca la personería, los directivos apelan y el juez dice, bueno, mientras tramita la apelación, sigue funcionando. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar digamos, la procedencia de los supuestos que dice la ley. Bueno, puede ser reconducida, ¿qué significa? Que si se decidió la disolución, pero todavía no terminó de liquidarse, se puede revertir esa decisión siempre que
la causa pueda ser removida, es decir, por decisión de los miembros o en virtud de la ley. Es decir, supongamos, se cumplió el plazo, se pone a liquidarla, pero los miembros deciden ampliar el plazo y transformarla en personería de tiempo ilimitado, indefinido. En ese caso se continúa la persona. Se llama reconducción, es decir, que algo que estaba destinado a disolverse se reconduce, es decir, se adopta una decisión que le vuelve a dar vigencia. Y finalmente la liquidación, o sea, una vez que se da la causal de disolución, hay que liquidar los bienes. Primero se pagan las cuentas pendientes, se pagan las obligaciones pendientes con el activo, se pagan los gastos fiscales y si hay un remanente se da a los miembros o a terceros conforme lo diga la ley o el estatuto, ¿tá? Es decir, conforme lo establezca la ley o el estatuto. Este tema es muy importante en términos de la redacción del estatuto, especialmente en asociaciones civiles y fundaciones. Hay que ser muy claros al momento de redactar el estatuto, de indicar con claridad qué destino tendrán los bienes en caso de disolución. En el caso de asociaciones civiles y fundaciones, generalmente se pide que sea una institución de bien común, aquella a la que van los bienes. Bueno, vamos a empezar ahora, saltear el orden, vamos a comenzar con las dos tipos, en realidad en el Código Civil vamos a encontrar tres tipos de personas jurídicas privadas, dos que son muy parecidas, que son asociaciones civiles y simples asociaciones, y las fundaciones. Vamos a ver ahora a las fundaciones para dejar para la clase que viene lo referido a asociaciones civiles y simples asociaciones. Muy bien, vamos a las fundaciones. La fundación es una persona jurídica que se constituye con la finalidad de bien común, sin propósito de lucro, por el aporte patrimonial de una o más personas llamadas fundadores, destinado ese aporte a hacer posible sus fines. El artículo 193 del Código Civil. La fundación como tal no tiene miembros, es un patrimonio que un fundador, uno o varios fundadores, asignan, le donan para el cumplimiento de algún fin. Por ejemplo, y tiene que ser un fin de bien común y no tiene que tener fin de lucro. En razón de esto, nosotros les vamos a dar una protección jurídica especial, las vamos a considerar instituciones en las cuales ponemos nuestra confianza y de alguna manera esperamos que esos fondos sean dedicados a fines altruistas, a fines de bien común. Y por lo tanto también van a tener distintos beneficios impositivos. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros vamos a tener aquí una institución que no está buscando el lucro particular de sus miembros, que al contrario, nosotros como sociedad valoramos que haya personas que decidan poner parte de sus bienes para ayudar a los demás. Y a esas personas les vamos a conceder algunos beneficios impositivos en lo que toca a la plata que se asigna a esa finalidad, porque es como si fuera un fin solidario. Por ejemplo, ejemplos típicos, constituir un banco de alimentos. En un momento de crisis, ante el desborde de las necesidades de las personas más pobres, bueno, personas que tienen mucha plata, de pronto dicen, bueno, vamos a donar fondos, vamos a constituir una fundación donde vamos a poner fondos para hacer un banco de alimentos. ¿Por qué se decide hacer esto? Lógicamente, porque se considera que hace falta una organización, dotarla de una organización a esa finalidad, dotarla obviamente de fondos y que esos fondos tengan la posibilidad de ser bien administrados y que haya un control sobre cómo se van usando esos fondos. Así, no sé, ponemos un capital que tiene, no sé, $100.000 y esos $100.000 se van a ser usados para, bueno, constituir un banco de alimentos, se va a alquilar una oficina, se va a alquilar un depósito donde van a estar los alimentos, se van a contactar, perdón, se van a contactar las instituciones que proveen los alimentos, se van a conseguir donaciones, se va a dotar de un empleado o de 2 empleados, bueno, se hace toda una planificación.
son personas jurídicas que requieren autorización para funcionar. Recordemos que por el 142 teníamos que su constitución y la autorización para funcionar son dos momentos distintos. Se constituyen en un momento y requiere autorización para funcionar en otro momento. Se pueden constituir por acto de última voluntad, una persona que quizás no tiene herederos o que dice, bueno, yo mi parte disponible de la herencia se la quiero dejar a una fundación y constituye una fundación, supongamos un deportista que dice, yo me dedico al hockey, entonces quiero que mis bienes vayan a una fundación para que personas sin recursos puedan jugar al hockey y hace esa finalidad en su testamento. Bueno, en una resolución de la Inspección General de Justicia que se ocupa de este tema, dice que las fundaciones deben exteriorizarse como el bien común hacia la comunidad con finalidades coincidentes con las que el Estado jerarquiza como propias y debe incidir de manera directa sobre el bien común. Acá está queriendo enfatizar que no puede ser una cosa indirecta. Bueno, yo promuevo que estas personas se beneficien de forma indirecta. ¿Tá? Un aspecto muy importante que lo trae el Código Civil en la parte de fundaciones, no así en las asociaciones civiles, es que se necesita un patrimonio inicial que posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos estatutariamente. Es decir, si nosotros nos proponemos, por ejemplo, ayudar a personas en situación de calle en la fundación, tenemos que tener fondos razonables para lograr nuestro objeto. Si nuestro patrimonio son 10.000 pesos, difícilmente lleguemos a ayudar a nadie. Entonces, lógicamente, la inspección de personas jurídicas nos va a decir, señores, esta fundación, este proyecto de fundación, no puede pasar la autorización porque ustedes no me están demostrando tener los fondos para llegar a obtener los fines que se están proponiendo. Por supuesto, quizás yo no voy a salvar a todas las personas en situación de calle de una ciudad, pero bueno, tengo que razonablemente poder contar con los beneficios. Puede ser ya sea los que se donan en el acto constitutivo como ingresos futuros. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer una cena beneficio, después vamos a hacer una campaña de donación a través de sistemas de internet, de campañas de donantes pequeños, y de esta manera esperamos juntar tanta plata. Todo eso se presenta en un plan trienal que recibe el organismo de Contralor antes de dar la autorización para funcionar. El órgano de gobierno de una fundación se llama Consejo de Administración. Está dotado de todas las atribuciones para el gobierno y la administración y tiene al menos 3 personas humanas como integrantes. Tiene todas las facultades para cumplir el objeto. Es el único órgano de gobierno. ¿Está? Es el órgano de gobierno supremo. Puede delegar en un comité ejecutivo, va a decir el código, que está en el 205, puede delegarle atribuciones de un comité ejecutivo, pero estas atribuciones son una delegación. ¿Tá? Esto pasa generalmente en fundaciones muy importantes, fundaciones grandes, donde se necesita un seguimiento del tema más cotidiano, muy intenso. ¿Tá? En este caso, el comité ejecutivo puede ejercer las funciones entre los periodos, entre la reunión del Consejo de Administración. No suplanta la reunión del Consejo de Administración ni suplanta las decisiones, son delegaciones a favor de este comité ejecutivo. Y los miembros del comité ejecutivo sí pueden ser remunerados, mientras que no así los miembros del Consejo de Administración. La fundación es quienes la controla la autoridad. El Código Civil se ocupa de señalar que deben proporcionar a la autoridad del Contralor toda la información que ella les requiera. Las reparticiones oficiales deben informar entonces, y el control es externo. O sea, a la diferencia de las asociaciones civiles que tienen un órgano de fiscalización interno, las fundaciones no tienen órgano de fiscalización interno, sino que el control es externo. La autoridad controladora aprueba los estatutos y su reforma, fiscaliza el funcionamiento, el cumplimiento de disposiciones legales a las que se haya sujeto, incluso la disolución y liquidación. Es muy importante, acá en el 222 están las otras facultades con las que cuenta la autoridad de Contralor, que es
que haya posibilidad de designar administradores interinos, suspender el cumplimiento de las deliberaciones, remover a los administradores, convocar al Consejo de Administración. Como ven, hay muchas atribuciones en cabeza de las autoridades de Contralor en materia de fundaciones. ¿Tá? Un artículo muy importante es el 216, que señala que no es posible, señala las mayorías necesarias para reformar el objeto, pero que no es posible reformar el objeto salvo que haya sido de cumplimiento imposible, en cuyo caso es procedente modificar el objeto de la fundación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces cuando se diseña una fundación hay que ser muy claros y muy precisos con el objeto, porque de otra manera no se lo puede modificar, porque justamente para eso fue autorizada y no para otros fines. Entonces, si el objeto después se amplía o se cambia, se estaría, por así decirlo, traicionando la voluntad inicial del fundador. Bueno, estas son las disposiciones más básicas. Obviamente que el código regula un montón de otros aspectos. Yo simplemente quería dar el concepto de los órganos de gobierno y de contralor de una fundación. Después quedan un montón de otros aspectos a profundizar. Bueno, en esta presentación entonces vimos todo lo relativo a las personas jurídicas privadas, la responsabilidad civil en general de las personas jurídicas, la cuestión de fin de la existencia y las fundaciones.